Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un material que a primera vista, impone. Tenemos sobre la mesa un artículo científico del campo de la programación lógica, un área de la informática, que busca, en esencia, enseñar a las máquinas a razonar con reglas y hechos, de una forma muy parecida a como lo haríamos nosotros. Pues sí, el título es Corolarios sobre la completion de punto fijo, estudiando la semántica estable por medio de la completion de Clark. Es una de esas frases que te hacen pensar si te has equivocado de sala, la verdad. Totalmente. Pero lo fascinante es que detrás de toda esa jerga se esconde una idea central de una elegancia y una potencia brutales. Exacto. Y esa es nuestra misión aquí. No vamos a leer un paper, vamos a descifrar un truco. El artículo propone una transformación de programas que funciona como una especie de atajo intelectual, una piedra roseta que permite a los investigadores coger un problema endiabladamente complejo y convertirlo en otro que ya saben resolver. Justo. Y lo más alucinante es ver cómo este atajo, que empieza en la lógica pura y dura, acaba construyendo un puente hasta el mundo de las redes neuronales. Exacto. El autor no pretende tanto inventar la pólvora, como entregar a la comunidad una llave maestra muy sofisticada, una herramienta para que otros puedan abrir puertas que hasta ahora, estaban cerradas. Así que vamos a ver cómo funciona esta llave. Vale, entremos en materia. El artículo arranca hablando de programas lógicos normales y de algo llamado semántica estable. Para que estemos todos en la misma página, cuando hablamos de semántica de un programa, nos referimos a su significado, ¿no? ¿A qué conclusiones podemos dar por válidas? Precisamente. Es el conjunto de conclusiones verdaderas que se derivan de sus reglas. Y la semántica estable es una de las formas más influyentes de definir ese significado, sobre todo porque maneja muy bien la negación. Ah, la negación. Sí, es decir, reglas que dependen de que algo no sea cierto. El problema es que calcular estos modelos estables, estas soluciones, puede ser un infierno computacional. Es un reto mayúsculo en este campo. Y aquí es donde el artículo saca su arma secreta. La completación de punto fijo, que llama fixp. La describe con una frase que parece un trabalenguas. Un despliegue completo a través de todos los literales positivos del cuerpo. A ver, ¿qué significa esto en cristiano? No estamos simplemente cambiando un programa complejo por otro que es mucho más largo y enrevesado. Esa es una objeción muy buena y es la clave de todo. Sí, el texto del programa resultante puede ser más grande, pero lo que ganas es una simplicidad estructural que es oro puro. Imagina que tienes una cadena de reglas. Para saber A necesitas saber B, para saber B necesitas C. Vale. Lo que hace esta transformación fixp es desplegar toda esa cadena. En el nuevo programa, la regla para A ya no dependerá de B, sino directamente de C y de cualquier otra dependencia fundamental que hubiera por el camino. Ah, es como si en una receta, en lugar de poner añade la salsa bechamel, ver receta en la página 20, te escribiera directamente los pasos para hacer la bechamel ahí mismo. Esa es la analogía perfecta. Elimina las referencias indirectas. Justo. Eliminas todos los pasos intermedios positivos, al final te queda un programa transformado, fixp, donde cada regla solo depende de las condiciones más básicas, que en este campo suelen ser las negaciones. Has aplanado la estructura, y aunque sea más largo, es conceptualmente mucho más simple de analizar. Entendido. Se sacrifica la brevedad por la claridad estructural. Pero, ¿para qué tomarse toda esta molestia? ¿Qué ganamos con tener este nuevo programa aplanado? Ganamos que podemos usar herramientas mucho más sencillas. Verás, cada programa tiene asociado lo que llamamos un operador, que es como su motor de inferencia. Una función matemática que, dado un conjunto de creencias, te dice cuáles son las siguientes conclusiones lógicas. Vale, el motor. El programa original, P, tiene un operador muy potente pero muy difícil de estudiar, el de Hell-von-Lifshitz, al que llamaremos GLP. En cambio, el nuevo programa transformado, fixp, tiene un operador muchísimo más simple y conocido, el operador de consecuencia inmediata, tfixp. Un momento. ¿Me estás diciendo que este operador tan complejo, el GLP, que ha sido un quebradera de cabeza durante años, es exactamente igual a este otro más simple, solo con aplicar una transformación al programa? Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el truco? ¿Hay alguna limitación? No hay truco, esa es la genialidad. El gran hallazgo, el teorema 1 del artículo, es precisamente ese.
que ambos operadores son idénticos. Formalmente, GLPDI igual a T-fix-PI. ¡Qué fuerte! El resultado de aplicar el motor complejo al programa original es exactamente el mismo que el de aplicar el motor simple al programa transformado. Es el corazón de todo el artículo. Y no es que sea demasiado bueno para ser verdad, es que es una reinterpretación brillante que te permite transferir décadas de conocimiento acumulado sobre el operador simple al dominio del complejo. De repente, problemas que eran intratables se vuelven abordables. Vale, si esta equivalencia es tan potente como una piedra Rosetta, me imagino que no se quedaron ahí. ¿Cuál fue la primera gran prueba a la que la sometieron? ¿Dónde demostraron su poder? Pues la pusieron a prueba de inmediato y se metieron en un terreno que parece de otro mundo, la topología. El siguiente apartado del artículo habla de continuidad y de la topología de Cantor. Y uno piensa, ¿qué tiene que ver la topología, una rama de las matemáticas puras que estudia las propiedades de los espacios, con la programación? Exacto. Suena un salto mortal. ¿Por qué necesitan de repente herramientas tan abstractas? Porque nos permite razonar sobre el comportamiento del operador de una forma muy rigurosa. Piensa que el conjunto de todas las posibles soluciones o significados de un programa no es solo una lista, es un espacio matemático. Cada posible solución es un punto en ese espacio. ¿De acuerdo? Y la topología nos da un lenguaje para hablar de conceptos como la cercanía entre dos soluciones. ¿Y por qué la de Cantor en específico? ¿Qué tiene de especial? Es la herramienta perfecta para este trabajo. Piensa que cada solución es una asignación de verdadero o falso a una lista potencialmente infinita de hechos. Es una secuencia infinita de decisiones binarias. La topología de Cantor está diseñada precisamente para estudiar las propiedades de espacios formados por este tipo de secuencias infinitas. Permite definir de forma rigurosa qué significa que dos soluciones se parezcan mucho. Y en ese contexto, poder decir que un operador es continuo es algo muy deseable. ¿Y qué significa continuo aquí? Intuitivamente, en un gráfico, es una línea sin saltos. Aquí la idea es parecida. La intuición es exactamente esa. Un operador continuo es uno que se comporta de manera predecible, que es robusto. Significa que si haces un cambio muy pequeño en la entrada, por ejemplo, cambias un solo hecho de falso a verdadero, la salida no va a cambiar de forma radical e inesperada. No hay saltos lógicos bruscos. Pero déjame adivinar. Gracias al teorema 1 y a la transformación, ya no hace falta seguir el camino difícil. Bingo. Ya existían trabajos previos que decían exactamente cuándo el operador simple, el T, era continuo. Las condiciones estaban perfectamente caracterizadas. Así que el autor, armado con su equivalencia, simplemente traduce esas condiciones. Las importa casi. El teorema 3 es un ejemplo perfecto. Te da las condiciones exactas para que el operador complejo GLP sea continuo, pero no las descubre de cero. Las hereda, casi gratis, del trabajo ya hecho para el operador simple. Es un atajo de una elegancia tremenda. Entendido. Así que con esta herramienta pueden probar que el operador se comporta bien, que es predecible. Pero una cosa es que sea predecible y otra que nos ayude a encontrar la solución final. ¿Sirve también para eso, para llegar al resultado? Totalmente. De hecho, es la siguiente aplicación lógica. El artículo habla de obtener modelos mediante iteraciones. Y la analogía que se me ocurre es la de un escultor puliendo una piedra. Empiezas con un bloque en bruto, una suposición inicial sobre qué cosas son verdad. Vale. Aplicas el operador una vez, y es como un primer golpe de cincel. Refina tus creencias. Vuelves a aplicar el operador a ese nuevo resultado y sigues puliendo. Y si el operador es continuo, como hemos visto, cada golpe de cincel es suave y te acerca un poco más a la forma final, sin riesgo de romper la piedra. Exacto. La continuidad garantiza que este proceso de iteración es estable. La secuencia de resultados va convergiendo poco a poco hacia una solución final, un punto fijo donde aplicar el operador ya no cambia nada. Esa es la solución que buscamos, el modelo estable. Que es lo que formaliza el teorema 5, ¿no? Justo, el teorema 5 lo formaliza. Si la secuencia de iteraciones del operador complejo GLP converge, su límite es una solución válida del programa. Esto nos lleva a la siguiente sección, que sube la apuesta matemática. Introduce enfoques basados en métricas y palabras como ultramétrica y estrictamente contractivo. Aquí ya no solo hablamos de cercanía, parece que estamos midiendo distancias de forma muy precisa. Sí, aquí se refina la idea. Una métrica define una distancia numérica entre dos posibles soluciones.
Y un operador se llama contractivo si cada vez que lo aplicas, la distancia entre dos resultados cualesquiera se reduce. Es como si tuvieras 2 puntos en un mapa y cada vez que aplicas la función, esos 2 puntos se acercan entre sí. ¡Garantizado! Eso es potentísimo, porque si siempre se acercan, es matemáticamente inevitable que acaben convergiendo en un único punto. Te garantiza que hay una solución y que además es única. Exactamente. Y como ya te imaginarás, demostrar que el complejo operador GLP es contractivo para ciertos programas sería muy complicado. Pero una vez más, la transformación fixP viene al rescate. El mismo truco. El mismo patrón. El teorema 6 del artículo demuestra que para una clase muy importante de programas, los localmente estratificados, el operador GLP es efectivamente contractivo. ¿Y cómo lo prueba? Pues demostrando que el operador simple de su programa fixP ya lo era, algo que se sabía de trabajos anteriores. El patrón es el mismo. Coger un problema difícil, transformarlo a su versión simple, importar la solución conocida y listo. El patrón está clarísimo. Es un método increíblemente eficaz para transferir conocimiento. Pero la conexión final que hace el artículo es la que me parece más sorprendente. Hemos estado todo el tiempo en el mundo abstracto de la lógica formal, y de repente el texto nos lanza de cabeza a la integración neurosimbólica. Hablamos de redes neuronales. ¿Cómo se produce ese salto? Aquí es donde todo el trabajo teórico anterior cobra una nueva dimensión, y se ve la verdadera ambición del autor. El artículo pone sobre la mesa los 2 grandes paradigmas de la inteligencia artificial. Por un lado, la IA simbólica, la del razonamiento, las reglas lógicas, que es donde hemos estado hasta ahora. Claro. Por otro, la IA conexionista, la de las redes neuronales, que aprenden patrones a partir de millones de datos. Unir estos 2 mundos, conseguir una IA que razone como un lógico y aprenda como un estadístico, es el santo grial de la investigación actual. Y este artículo, con su transformación fixP, propone un puente para unir esos 2 continentes. Proponen los cimientos teóricos de un puente, pero son unos cimientos muy sólidos. La pieza clave es todo lo que hemos hablado sobre la continuidad. El hecho de que hayamos podido demostrar que el operador GLP es continuo en su espacio de símbolos lógicos, verdadero o falso, abre una puerta increíble. Resulta que se puede demostrar matemáticamente que esa función lógica y continua se puede mapear o traducir a una función continua equivalente que opere sobre números reales, que es el lenguaje que hablan las redes neuronales. Y ahí es donde entra el famoso teorema de aproximación universal, ¿verdad? El que dice que una red neuronal, si es lo bastante grande, puede imitar casi cualquier función continua. Con la precisión que se desee, sí. En concreto, el teorema garantiza que una red neuronal con 3 capas puede hacerlo. Y el teorema 8 del artículo es la traca final, la culminación de toda esta línea de razonamiento. A ver. Lo que demuestra es que la función de nuestro operador lógico complejo, el GLP, puede ser aproximada por la función de entrada-salida de una red neuronal. Esto es muy profundo. Es una receta teórica para codificar el razonamiento deductivo y simbólico de un programa lógico en la arquitectura de una red neuronal. Demuestra que no son mundos incompatibles. Es increíble. O sea que un avance puramente teórico en un nicho de la programación lógica podría en última instancia ser la clave para que la IA del futuro no solo aprenda de datos, sino que nos explique cómo razona. Eso cambia las reglas del juego para la confianza en la IA. Cambia las reglas por completo. Abre la puerta a sistemas híbridos que tengan lo mejor de ambos mundos. Bien. Recapitulemos este viaje porque ha sido denso. Partimos de un artículo académico con un título intimidante sobre la semántica de programas lógicos. Y en su interior hemos encontrado una idea central, una herramienta potentísima, la transformación fix que actúa como una piedra roseta. Nos permite traducir problemas de un dominio complejo y difícil de analizar a otro mucho más simple y sobre el que ya sabemos muchísimas cosas. El motor de todo es esa equivalencia que establece el teorema 1. El operador complejo del programa original, el GLP, se comporta exactamente igual que el operador simple del programa transformado. Esa es la llave que abre todas las demás puertas. Y hemos visto cómo se usa esa llave. Primero para importar resultados sobre la continuidad, lo que nos garantiza que el razonamiento del programa es robusto y predecible. Luego, para demostrar que podemos encontrar soluciones de forma iterativa, puliendo las conclusiones paso a paso. Y finalmente,
el salto más espectacular. Teórico entre el mundo del razonamiento simbólico y el del aprendizaje de las redes neuronales. Es un ejemplo fantástico de cómo la investigación fundamental, una idea teórica en un campo muy específico, puede tener implicaciones que se ramifican y conectan con algunos de los mayores retos tecnológicos que tenemos por delante. Exacto. Y nos deja con una pregunta final fascinante para darle vueltas. El artículo se centra en una dirección del puente: cómo codificar la lógica simbólica dentro de una red neuronal. Esto inevitablemente nos hace pensar en la dirección contraria. Si podemos meter el razonamiento en una red, ¿podríamos algún día hacer la ingeniería inversa? ¿Te refieres a coger una red neuronal ya entrenada, una de estas cajas negras que ha aprendido a partir de millones de datos, y usar técnicas similares para extraer de ella las reglas lógicas que ha aprendido de forma implícita? Justo eso. ¿Sería posible leerle la mente a una IA y hacer que su conocimiento, que es puramente intuitivo y basado en patrones, se vuelva explícito y comprensible para un humano? Pasar de que la IA sepa cómo hacer algo a que nos pueda explicar el qué y el por qué, con reglas que podamos entender, auditar y verificar. Convertir el conocimiento conexionista en conocimiento simbólico. Una idea para reflexionar, desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis.